Buenos días, Miss. Días, bienvenido. Buenos días, chicos. Buenos días, Miss. Días, Buenos días. buenos días, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días.
Ya, a ver, vamos a ver. Ya, que termine de ingresar un ratito, comenzamos la clase. Ya. Ya, chicos, entonces ya pueden encender sus cámaras. Buenos días. Pueden encender sus cámaras para comenzar la clase, ¿ya? Ya, ¿listo para compartir? Buenos días, Miss. Días. Ya, a ver, ahora sí voy a compartir. Tienen que encender sus cámaras, chicos, ¿no? Porque eso se toma nota. Ya, ahora sí. Ya, a ver. Bien, hoy día vamos a hablar sobre el género dramático, ¿ya? Como ustedes saben, el género dramático es parte de los géneros literarios, ¿no es cierto? Nosotros conocemos que los géneros literarios están divididos en tres, ¿no es cierto? El género lírico, el género narrativo y el género dramático, ¿no? Y hoy día vamos a ver uno de ellos, que es el género dramático. A ver, ¿qué es el género dramático? ¿Ya? Acá dice que es aquel que se representa o representa algún episodio o conflicto de la vida, ¿no? De los seres humanos por medio del diálogo de personajes, ¿sí? Esto quiere decir que se representa a través de una obra de teatro, ¿no? Acá dice, este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, abarca todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público, ¿no? Este texto se caracteriza, ¿por qué? Porque los personajes se presentan con diálogos, ¿no? La historia se presenta por medio de diálogos, ¿no es cierto? Por eso, porque está escrito así, de esa manera, para poder ser representado en el teatro, ¿no? De manera pública, ante un auditorio, como dice acá, ¿no? Bien, ahora, ¿qué diferencia hay entre una obra dramática y otra obra teatral? ¿No es cierto? La obra dramática es una creación de lenguaje, o sea, está escrito. Ahora, puede estar escrito en prosa o en verso por un creador llamado dramaturgo. Se caracteriza por su virtualidad teatral, o sea, tiene la capacidad para ser representado. La obra teatral es la transformación de lo que está escrito, ¿no?
dice a lo actuado o representado, ¿no? Convierte la creación escrita, literaria, en una obra teatral, ¿no? Esa es la diferencia. La obra dramática es el texto escrito, mientras que la obra teatral es la representación de ese texto, ¿no? El texto que está escrito está justamente hecho para ser representado a través de una obra teatral, ¿sí? Este es entonces el género dramático. Ahora, dentro del género dramático hay otros subgéneros, ¿no? O otros tipos de obras. Por ejemplo, tenemos la tragedia. La tragedia es una obra dramática donde el protagonista se enfrenta con el destino implacable, siendo este su conflicto más importante, ¿no? Y generalmente el desenlace, el final, es triste, es fatal. Por eso se llama tragedia, ¿no? Bien, otra clase de obra, ¿no? Otra clase de género o subgénero teatral es la comedia, ¿ya? La comedia, dice, es una obra dramática con personajes corrientes, sometidos a la vida cotidiana, ¿no? Presenta situaciones, ¿no? Cuyo tono general es divertido, ¿no? Es cómico. La comedia posee diálogos humorísticos, pero con visión crítica de los hechos y una acción dramática que tiende a mostrar al protagonista como vencedor, ¿no? O sea, es una obra que trata de repente de la vida de alguna persona, pero con rasgos humorísticos, ¿no? O sea, lo representa, lo que conversan, lo que dialogan es algo real que puede suceder a cualquier persona, pero tiene ¿cómo se puede decir? Sus datos acá, sus diálogos son humorísticos, ¿no? Son divertidos. Esa es la comedia. Luego tenemos el drama, ¿ya? El drama es una obra literaria en donde los conflictos humanos ponen en tensión a los espectadores, ¿no? El drama muestra acciones de los personajes donde lo trágico y lo cómico no se excluyen, o sea, está todo ahí mezclado, ¿no? No siempre tienen un desenlace fatal o trágico. También puede tener un final feliz, ¿no? Pero también se puede dar el final triste o fatal. Ese es el drama. Bien, el mundo dramático. ¿Ya? Dentro del mundo dramático existe lo que se conoce como acción dramática. Esto puede representarse según un orden cronológico, ¿no? La acción, la trama, ¿no? Pueden ser en orden cronológico o bien se pueden enlazar con otros momentos, ¿sí? Recuerden cuando vimos los textos narrativos, que la narración puede ser lineal, ¿no es cierto? O sea, un hecho consecutivo tras otro, o no lineal, ¿no? Comienza con de repente puede comenzar por el final y luego salta al comienzo y así. Lo mismo pasa con el drama, con la acción dramática, ¿sí? Puede tener un orden lineal o cronológico o también se puede alterar, ¿no? O se puede enlazar momentos de diferentes maneras. El espacio. El espacio, dice, puede adoptar diversos modos. Por ejemplo, el espacio puede ser un ambiente geográfico, ¿no? Puede ser el campo, ¿no? Puede ser la ciudad, etc. De repente también puede abarcar un tiempo histórico, ¿no? Puede estar adaptado a una determinada época histórica, ¿no? De repente época antigua, moderna, se puede decir, si es en del Perú, época colonial, ¿no? La época de los incas, ¿no? También puede ser un momento social, psicológico o cultural, ¿ya? Esos pueden ser los espacios donde se desarrolla la trama. El tiempo. Bien, el tiempo, aquí en el texto, en el género dramático, dice, se pueden distinguir dos categorías temporales, o sea, dos formas del tiempo, ¿no? Uno es el tiempo dramático o de la acción, ¿sí? Que ocurre
al interior de la obra. Y el otro es un tiempo real de la representación. ¿A qué se refiere? Se refiere al lapso que dura la representación de la obra, o sea, cuánto dura, 1 hora, 2 horas, ¿no? Dependiendo de la trama. Los personajes también, los personajes que participan de esta obra son seres creados por el dramaturgo, ¿no? El dramaturgo es el que crea esta clase de obras teatrales, ¿no? Cobran vida, ¿no? En la ficción de la obra. Ellos dicen sus parlamentos, o sea, sus diálogos, ¿no? Y a través de sus palabras nos ayudan a configurar la acción, ¿no es cierto? Nos damos cuenta a través de los diálogos de qué trata la obra, ¿no? Bien, seguimos. Ahora, los personajes. Los personajes pueden ser de diversos tipos. Puede ser, ¿no? Los protagonistas, que es el personaje principal, el más importante, ¿no? El que normalmente es el que sufre, ¿no? Normalmente es al que le ocurren todas las cosas en la obra, ¿no? Es al que se le produce o se encuentra en una situación de conflicto. También podemos encontrar dentro de los personajes al antagonista, que también es un personaje importante, ¿no? Pero es aquel que se opone al protagonista. Por eso se llama antagonista, ¿no? Es el que va a crear el conflicto, el que le va a crear problemas al protagonista, ¿no? Y luego de ahí vienen los personajes secundarios, que son los que no representan a ninguno de los dos, ¿no? Ni protagonista ni antagonista, pero están ahí para dar apoyo, ¿no es cierto? Para dar apoyo, para darle, ¿cómo se puede decir? Realidad a la obra, ¿no? Bien, ¿cuál es la estructura de la acción? ¿No? ¿Cómo se va yendo o se va produciendo la acción a lo largo de la obra dramática? ¿No? Presentación del conflicto. Lo primero, ¿no? En la primera parte se presentan los personajes, se plantea el conflicto o el problema, ¿no? Ahí es donde se origina la obra dramática. Ya ustedes hemos visto cuando hemos leído textos narrativos, hay un inicio, ¿no es cierto? En ese inicio se presentan los personajes, se presentan los principales hechos, ¿no? Igual, dentro del texto dramático también hay una parte que pertenece a la presentación de la obra, ¿no? Luego viene el desarrollo de la acción dramática, ¿no? El desarrollo de la trama. Esta situación se va entre el inicio y el desenlace, ¿no? Entre el comienzo y el final. Aquí es donde se desarrolla la parte más álgida de la obra, donde se produce el conflicto, donde se produce el problema, ¿no? Dice, es una situación intermedia, ¿no? En donde la realidad del conflicto avanza, ¿no? Hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes, ¿no? Es lo que sería aquí, lo que vendría a ser el nudo, ¿no? Cuando hemos leído textos narrativos sabemos que hay un nudo, ¿no? Igual, en la obra dramática hay una situación en donde se produce un nudo, ¿no? Donde se produce un conflicto mayor y lleva pues a los personajes a enfrentarse entre ellos, ¿no? O de repente a que el personaje tiene que pasar por situaciones muy, muy difíciles. Bien, finalmente viene el desenlace, ¿no? Aquí es donde se resuelve el problema, ¿sí? El que se plantea al comienzo, aquí se resuelve el conflicto, ¿no? Se elimina el obstáculo. La situación conflictiva se define. Ahora, cuando nosotros hablamos de que se resuelve el conflicto, no estoy diciendo que hay un final feliz. No necesariamente el final es feliz. Puede ser un final trágico, un final fatal, pero igual, sea cual sea el final, el conflicto se resuelve porque termina, ¿no es cierto? Termina. De repente, todo un tiempo de sufrimiento, de conflictos, de peleas, el personaje principal de repente muere y con eso se termina el problema, ¿no es cierto? El conflicto. Por eso se llama desenlace, ¿no? Aquí se resuelve el problema. Ahora, que el final sea feliz o no, es otra cosa, ¿no? Bien, ahora, elementos técnicos que vamos a encontrar dentro de una obra dramática, ¿ya?
Los elementos técnicos son, en primer lugar, actos. ¿Sí? Los actos son unidades mayores en las que se divide la obra. ¿Sí? Dentro de estos actos hay escenas. ¿Sí? Estas escenas se marcan o se empiezan o terminan cuando entran el personajes y salen los personajes, ¿no? Cada entrada y salida de los personajes es una escena. Y dentro de las escenas están los cuadros. Estos cuadros son unidades menores, ¿sí? Que dividen la acción, ¿no? Se manifiestan cuando hay cambios de escena, por ejemplo, cambios de escenografía, ¿no? En el teatro, o sea, indican cambios de escenografía. Esos son los cuadros, ¿sí? Las escenas, no, las escenas es cuando ya cambiamos de personajes, ¿no? Salen personajes, ingresan personajes, ¿ya? Listo. Aquí terminamos entonces la explicación de lo que es el género dramático, ¿ya? El género dramático. Y ahora vamos a ver el libro. Vamos a ir al libro, a la página 84 de su libro de texto. ¿Ya? Voy a compartir el libro. Y vamos a la página 84. Ahorita voy a compartir el libro acá. Ahí está. Aquí tenemos el tema de hoy día, aquí en su libro. ¿Sí? Vamos a observar aquí la imagen, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, se está representando una obra teatral, ¿no es cierto? ¿No? Vemos aquí personajes que están con una vestimenta especial porque están representando alguna escena, ¿no? Y como ustedes ven, la vestimenta me indica de que están representando de repente alguna época de la historia, ¿no? Podría ser un rey, podría ser un inca, ¿no es cierto? Están representando una obra teatral, ¿no? Y que podría ser de la época incaica, ¿no es cierto? Y aquí vemos los personajes. Esto es lo que podemos ver en esta imagen, ¿no? Bien, aquí en su libro también explica qué cosa es el género dramático, ¿no? Es aquel que se representa mediante episodios, dice, algún episodio o conflicto en la vida de los seres humanos, por medio de diálogo, ¿sí? Aquí en los textos dramáticos no vamos a encontrar texto escrito en párrafos, así como los narrativos. Aquí el texto lo vamos a encontrar por medio de diálogos, ¿sí? Con personajes y diálogos. Se caracteriza por la ausencia de un narrador, ¿no? O sea, no hay una persona que narre la historia, ¿sí? Su representación en el escenario es la misma narración. Mientras yo voy viendo el desarrollo de la historia, me doy cuenta de qué trata, ¿no? Y cómo va avanzando. Ahora, sí hay un director que dirige a los personajes, ¿cierto? Así como en las películas, hay un director que dirige, ¿no? Cómo va a actuar cada persona. Igual, en la obra dramática siempre va a requerir de un director. Muy diferente es la persona que escribe la obra. A la persona que escribe la obra, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como dramaturgo, ¿sí? Y el director generalmente es otra persona, que es el que pone en escena esa obra, ¿no? Muy bien. Ahora, estructura, ya hemos visto en las diapositivas el cuadro, ¿no? Dentro del cuadro están las escenas y dentro de las escenas están los actos o jornadas, ¿ya? También, ¿qué elementos hay en el género dramático? Está el texto, ¿sí? Que es el contenido de la obra, el texto principal, que son los diálogos, ¿sí? Y también hay un texto secundario en donde dice va a aportar algunas acotaciones, ¿no? Como por ejemplo,
si ingresa un personaje, de repente dentro, entre paréntesis, podemos encontrar la descripción de este personaje, ¿no? De repente podemos poner ahí, ¿no? Entró con su cara pálida de terror. Entonces, esa es una acotación, ¿ya? Luego, el desarrollo de la trama. Tenemos el inicio, ¿no es cierto? El planteamiento o el nudo, ¿no? El planteamiento, el nudo, o sea, donde se produce el conflicto, ¿no? Y finalmente el desenlace. Luego, los personajes y la escenografía. La escenografía es muy importante porque crea la ilusión de realidad, ¿no es cierto? De repente la escenografía, muy bien hecha. A ver, un ratito, aquí me están haciendo una preguntita. Un ratito. Ya está. ¿No? Llama bastante la atención, ¿no? Depende bastante también. Para representar una obra de teatro se necesitan de muchas cosas, ¿no? De tener logística, de tener, no sé, elementos con que armar un escenario. Se necesita vestuario para los personajes, ¿no es cierto? Se necesita hacer ensayos, ensayar, porque a la hora que representan la obra, ¿no? En directo, ahí no hay lugar a decir, no, me equivoqué, hay que volverlo a hacer. No se puede hacer eso, ¿no? En el teatro no se puede. Bien, chicos, esto es nuestro tema de hoy día, el género dramático, ¿ya? Vamos a pasar ahora a nuestra hoja de clase. Ya, les voy a mostrar la hoja de clase. ¿Ya? Aquí está resumido todo el tema, el que les he explicado y el que está en su libro, ¿ya? Quiero que vean acá este cuadrito para que se den cuenta cómo está estructurado una obra de teatro, ¿no? Como les dije, primero está el acto, ¿no? Pueden haber varios actos, acto 1, acto 2, acto 3, etc. Cada acto tiene escenas. Estas escenas también pueden ser varias escenas, ¿no? 3, 4, 5. Ahora, dentro de cada escena están los cuadros, ¿no? Cuadro por cuadro, porque así se tiene que dividir para poder tener un orden en la representación teatral, ¿ya? Listo, chicos, van a pasar entonces a su cuaderno lo que ven ahí en su pantalla. ¿Hasta dónde van a escribir? Hasta acá. Hasta desenlace, ¿ya? Hasta desenlace. Ahí está. La fecha, el título, la definición, los subgéneros dramáticos que hemos visto, la comedia, el drama, la tragedia. Aquí le estoy añadiendo uno más, el entremés. La estructura del género dramático, presentación, desarrollo y desenlace. ¿Ya? Esto es lo que van a pasar a su cuaderno. Ya, mientras ustedes van escribiendo, yo voy a ir tomando nota de sus cámaras. ¿Ya, chicos? Ya está. Bien, otra cosa también que les quería decir, como ustedes habrán dado cuenta, todos los días se está reportando la asistencia de todos los alumnos a todos los cursos, ¿sí? Se está tomando más, se podría decir, nos estamos fijando más en eso para poder ver qué pasa, ¿no? Porque hay alumnos, bueno, no pasa en primaria, pero en secundaria sobre todo, que solamente ingresan para el día del examen. Pero durante las clases no se les ve, no asisten. Otra cosa, tienen que enviar sus evidencias y tareas. Los profesores, hay profesores que califican con 0. De frente te pone 0. Faltaste, te pone 0. Y por eso baja el promedio. ¿Sí? Entonces, chicos, pónganse las pilas, no falten, ¿sí? No copien malas costumbres de estar asistiendo nada más cuando toca examen. Eso no es garantía de que van a salir con buena nota, ¿sí? Es importante la asistencia, es importante la participación,
y que envíen sus trabajos, sus tareas. Eso también se califica. ¿Sí? El que no envió nada tiene 0. Así, no es 0,5, no es 0,8, 0. ¿Ya, chicos? Entonces, pónganse las pilas y procuren no faltar. ¿Ya? Si por alguna razón no puedo asistir a una clase, se comunican con su tutor o su tutora o con el mismo profesor del curso y justifican su falta. ¿Ya? Listo, chicos. Pueden ir escribiendo. Recuerden mantener sus cámaras encendidas, ¿sí? Para yo poder tomar nota y recuerden que eso también se califica, chicos, ¿ya?
Ya, a ver, chicos, escriban su asistencia en el chat. Escriban todo su asistencia en el chat. No se olviden de poner la asistencia. ¿Listo? ¿Pusieron todos? Ya, el Zoom se va a cortar, ¿ya? Entran, ingresan nuevamente a las 8:46. 8:46, ¿ya? En cuanto se corte el Zoom, ingresan 8:46.